es bastante básica, pero aún así pues sale el concepto y salen pues otras cosas que pueden ser un poquitín complicadas, entonces cualquier duda se pregunta y intento resolver, y si no puedo resolverlo entre todos y todas. Y durante la charla lo que sí que pediría es que no se hagan intervenciones para hacer reflexiones más profundas o para generar debates, que sobre todo para la gente que ya habéis recibido esta charla, que ya tenéis bastantes conocimientos, pues que no se genere un debate en el que participemos tres y el resto de la gente que ha venido a esta charla por primera vez pues se quede sin recibir el resto de la charla, ¿vale? Luego al final sí que se puede hacer, al final habrá turno de intervenciones, de preguntas si sabes alguna pregunta y de otro tipo de intervenciones para quien quiera, y ahí ya sí. Pero durante la charla pues preferiría que no, para que se pueda llegar a terminar, porque tampoco tenemos todo el día. Entonces, sin más, vamos a empezar ya. Y bueno, esta es una charla de introducción al marxismo-leninismo, como bien pone ahí, y no voy a extenderme en biografía de los tres personajes principales del marxismo, Marx, Engels y Lenin, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, solo comentar que los dos primeros, que son coetáneos y eran amigos, viven durante el siglo XIX, ¿vale? Marx morirá en 1883 y Engels en los 90 del siglo XIX, no recuerdo, creo que en 92, 93, no estoy seguro. Bueno, es igual. El caso es que viven en el siglo XIX y viven en un contexto de avance del capitalismo hasta cierto punto, que veremos que después los análisis los continúa Lenin, porque evidentemente vive hasta 1924, sabéis que es el principal líder de la revolución rusa, y digamos que completa, aparte de aplicar, completa también la teoría y por supuesto la práctica. Bueno, pasa a la siguiente. Una cosa principal del marxismo, ¿vale? Ahí está, es una frase muy que se pone muchas veces, ¿vale? De que los filósofos no han hecho más que interpretar los símbolos del mundo, pero lo que se trata es transformarlo. Esto es lo que se dice siempre, que el marxismo es una teoría de la praxis, una filosofía de la praxis. ¿Qué quiere decir esto? Que teoría y práctica van unidas, ¿vale? Marx no entiende que exista una teoría, sobre todo una teoría revolucionaria, y eso no va a servir para cambiar el mundo, para modificar lo que está viendo, ¿vale? Y bueno, yo eso creo que es bastante lógico. De hecho no entiendo cómo hay gente que se considera marxista y no hace nada por cambiar las cosas, porque entonces o simplemente no es marxista o es un pedante y punto, ¿vale? Porque no tiene sentido, ¿no? No entender el marxismo como una teoría revolucionaria que tiene que servir para cambiar la sociedad. Y esa es una de las principales diferencias que hay entre la filosofía de Marx y la de muchos otros pensadores anteriores, que, como bien dice, pues sí, te analizaban el mundo, se pegaban parrafadas de explicar las cosas, pero solo para explicar, no con el objetivo de analizar para transformar, que sí es el que tiene Marx. Pasa a la siguiente. Bueno, Marx va configurando su teoría. Bueno, él es discípulo de Hegel, está en un grupo que se llamará los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, que son todos, pues salen todos de discípulos de Hegel. Ahí pues coincide con varios, por ejemplo con Feuerbach o Feuerbach en alemán, que también le influirá. Y él va configurando su teoría basándose en tres teorías o tres líneas de pensamiento diferentes. Una es la ideología alemana, de la que cogerá sobre todo la dialéctica de Hegel, pero luego explicaré que utiliza la dialéctica, pero digamos le da la vuelta, por decirlo de una forma, ¿vale? Hegel era idealista y Marx es materialista, luego lo explicaremos. Y también será bastante importante la teoría de la alienación que Feuerbach utiliza aplicado a la religión, ¿vale? Aquí me voy a detener un segundo, y básicamente lo que dice es que, Feuerbach dice que la gente religiosa utiliza la religión para compensar las miserias de su vida. Digamos que la alienación, alien, de hecho la palabra alien en inglés también, y eso quiere decir otro o extraño o similar, ¿vale? Entonces lo que dice es que las personas lo que hacen con la religión es crearse otro mundo que va a ser mejor del que están ahora, y por lo tanto las miserias de la vida actual no le importan tanto y se hacen más llevaderas, porque bueno, todo pasará y llegará un momento en el que, pues eso, teoría mesiánica, llegará un momento en el que, bueno, estaremos bien, y entonces pues no habrá ningún problema. Y eso Feuerbach lo llama alienación. Marx luego lo aplicará a la alienación laboral o a nivel de producción, que lo que querrá decir, que luego si hay tiempo me detendré un poco más, es que el productor se va a sentir ajeno a lo que produce
y por lo tanto no va, digamos que su vida no va a entender el sentido de su vida, ¿vale? Porque ocupa muchísimo tiempo en producir algo que luego no es suyo y que ni siquiera recibe, o sea, que no participa del beneficio de esa producción, ¿vale? Eso luego, sí, eso lo explicaré un poco más. Y continuando con el tema de la religión, vamos a comentar el tema de lo del opio del pueblo, que también se ha hablado muchas veces, la frase que además incluso igual os la han puesto en una clase de filosofía, para explicar que la religión es el opio del pueblo. A ver, esto lo que quiere decir, se podría aplicar a 1000 cosas, ¿vale? Lo del opio del pueblo. Quizá ahora podríamos decir, pues, yo qué sé, YouTube es el opio del pueblo, ¿vale? O el fútbol es el opio del pueblo también. Lo que quiere decir simplemente es que son elementos que lo que hacen es abstraer y centrar la atención de las personas en otras cosas que no sean sus propias vidas y sus propias condiciones materiales. Entonces lo que hace es adormecer a la gente. ¿Vale? La religión te adormece, te promete otra cosa y entonces tú no vas a luchar en la vida actual. ¿Para qué? Si vas a tener una mejor, ¿vale? Lo mismo con los tipos de formas de abstracción que te hacen que no te centres en lo que de verdad te está pasando y por tanto no luches. Entonces Marx dice, esto se lo pido el pueblo porque yo lo que quiero es que la gente se rebele, y si le das una teoría que lo que te dice es, tú tranquilo, pon la otra mejilla, que no te va a pasar nada porque al tiempo vas a estar bien, pues evidentemente eso es completamente perjudicial para una sociedad. Por otro lado está la economía política inglesa. A ver, la economía política inglesa, sobre todo dos autores, Adam Smith, que es uno de los padres de la teoría liberal o de la teoría filosófica del capitalismo, y David Ricardo, ¿vale? De ellos, bueno, sobre todo va a extraer temas de clases, va a aprender a hacer análisis del capitalismo, aunque evidentemente los va a completar, porque luego veremos cómo en la economía política inglesa se considera que el beneficio del empresario sale de una forma, mientras que Marx va a descubrir que no sale de esa forma, sino de otra, que luego explicaremos. Y después el socialismo francés o socialismo utópico, ¿vale? Se llama socialismo utópico, bueno, esto es una forma, ese nombre de socialismo utópico se lo pone Engels, que en una obra de socialismo utópico, socialismo científico. Hay que decir que Marx y Engels no llamaban su teoría comunismo como tal, sino que le llamaban socialismo científico. ¿Y qué diferencia hay entre socialismo científico y socialismo utópico? Que el socialismo utópico, sobre todo son pues eso, autores franceses, como Proudhon, Saint-Simon, también algún inglés como Owen, que sí se dan cuenta que el capitalismo está generando unas malas condiciones de vida para los trabajadores y quieren hacer algo. El problema es que no llegan a comprender bien el sistema del capitalismo ni cómo se tiene que cambiar. Entonces las cosas que proponen son utópicas porque no son realizables. De hecho, algunos lo intentan y no sale bien. Y también desde una perspectiva un poco altruista, incluso paternalista, ¿vale? O sea, está el tema de los falansterios que intentan hacer un tipo de comunas, tal, pero que no van a prosperar. Básicamente porque dicen que no tienen un método científico de análisis, así como sí que lo aplican Marx y Engels, y que por lo tanto si no llegan a comprender bien cómo funciona el capitalismo, no pueden cambiarlo. Pasa la siguiente. Bueno, después de ver cuáles son las tres fuentes de las que extrae, de las que principalmente va a extraer y configurar su pensamiento Marx, quiero pararme en un momento en hacer la diferencia entre idealismo y materialismo, ¿vale? Es una de las dos grandes divisiones de la filosofía a lo largo de la historia, ¿vale? Incluso ya de la filosofía griega hay idealistas, como Platón, por ejemplo, y hay materialistas. ¿Y cuál es la diferencia principal? Bueno, pues aquí la tenéis puesta. El idealismo cree que las ideas configuran la realidad, solo existe lo que es pensado. Es la típica metáfora que se pone de si no veo el vaso, no pienso el vaso, ese vaso no existe, ¿vale? Solo existe lo que es pensado y las ideas configuran la realidad, ¿vale? Y mientras que los materialistas dicen todo lo contrario. Todo lo que existe es materia, o sea, todo lo que existe per se, ¿vale? Independientemente de la conciencia humana. Metáfora del vaso. Si yo me doy la vuelta y no veo el vaso sigue existiendo aunque yo no lo esté viendo. Es independiente de mi conciencia. Y no solo la materia tangible, ¿vale? Sino que también se considera materia, por ejemplo, relaciones de producción o clases sociales. Esto, por ejemplo, va muy bien para entender que las clases sociales existen independientemente de la conciencia, ¿vale? Quizá estamos ahora en un momento en el que no existe conciencia de clase, que mucha gente no se considera que es clase obrera, pero lo es, independientemente de su conciencia, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que va a decir es que hay que analizar la realidad desde una perspectiva materialista y por lo tanto objetiva, ¿vale? No basándose en las ideas que configuran esa realidad, sino en las relaciones de producción, que luego hablaremos también, que se dan, que son materiales. Pasa a la siguiente. Esto entiendo que a veces puede ser un poco complicado, así que si queréis que pare un segundo, pues si voy muy rápido. Vale.
Vamos a hablar ahora de la dialéctica. Os había comentado antes que Marx se discipuló de Hegel y que la principal aportación que él coge de Hegel, que luego va a aplicar, es la dialéctica. A ver, dialéctica, la palabra dialéctica como tal quiere decir a través de la palabra, diálogo es lo mismo, tiene la misma configuración que dialéctica, y tampoco es algo que invente Hegel como tal. Lo que pasa es que sí le da otro sentido, ¿vale? Porque Platón, por ejemplo, ya hablaba de la dialéctica, el tema de que el conocimiento se hace de una confrontación de ideas, que es idealista, ¿verdad? ¿Vale? Entonces cree que confrontándose ideas y de ahí surge el conocimiento. Es este funcionamiento también. Hegel dice eso. Hegel dice que siempre, que todo el mundo, de cualquier cosa, ¿vale? Va progresando gracias a sucesivas contradicciones, es decir, que existe una tesis, existe una antítesis y que de la interacción entre ambas va a salir una síntesis, ¿vale? Y que entonces el mundo se mueve no de manera lineal progresiva, sino que sí, va siguiendo una progresión, pero de vez en cuando la confrontación entre la tesis y la antítesis forma un salto que hace avanzar la sociedad. Eso lo aplica sobre todo yo creo que la mejor aplicación es a la historia, y luego veremos el materialismo dialéctico, ¿vale? Lo que quiere decir aplicado es que van a confrontar una tesis y una antítesis principales, ¿vale? Aplicado a la historia dirá que son clases sociales, y de su lucha saldrá otra cosa diferente, que será la síntesis, ¿vale? Esta dinámica se va produciendo constantemente, y además la síntesis, es decir, ese producto que ha salido de la interacción de contrarios, cuando nada más salir la síntesis, se convierte directamente en tesis, a la cual le aparecerá otro contrario que negará esa tesis, es decir, que confrontará con esa tesis, y esa interacción entre las dos dará lugar a otra cosa diferente. Y de esta manera va avanzando todo. Vamos a ver siguiente. ¿Hasta aquí dudas? Bueno. Ahora vamos a ver cómo esto se va aplicando ya a teoría económica, teoría social, teoría de la historia. Como aquí lo que veis que explico el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. A ver, se llama materialismo histórico a la aplicación del materialismo dialéctico a la historia, y no solo a la historia, sino al análisis social en general, ¿vale? Se puede aplicar a la sociedad actual, aunque no se considere historia porque estamos en el momento presente, aunque bueno, lo que se considera o no se considera historia es un debate entre historiadores y aquí no ha lugar. Entonces, lo que dice Marx es que esta es la cita principal, ¿vale? La he cortado un poco, pero vamos, que la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. El conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Vale, esto es importante, ¿vale? Vuelve a decir, relaciones necesarias e independientes de su voluntad, ¿vale? Y que esto configura la base real de la sociedad. Por eso he puesto aquí que para conocer la sociedad hay que fijarse en la estructura material, que el resto es un envoltorio que justifica, ¿vale? No solo, esencialmente, ¿vale? No solo es un envoltorio que justifica, porque evidentemente hay más, y bueno, podríamos meternos en un análisis brutal de la cultura, de las ideas y tal, pero esencialmente es un envoltorio. Y aquí voy a explicar que muchas veces, para desmontar nuestras teorías, lo que hacen es irse a lo concreto, ¿vale? Por eso digo que principalmente es un envoltorio que justifica, y que no se puede decir que absolutamente todo sea para justificar el modo de producción, porque si todo fuera para justificar el modo de producción únicamente, es su tarea principal, pero si todo fuera únicamente para justificar el modo de producción, no se entendería que en miles de países capitalistas haya sistemas políticos diferentes, con similitudes, pero con aspectos diferentes, con culturas diferentes, con religiones diferentes, ¿vale? Entonces, esencialmente esa es su función, pero hay que tener en cuenta que también hay interacciones a nivel supraestructural que configuran pues, otras ideas, otras instituciones políticas. Pero siempre tener presente que su principal función, la principal función de la ideología es justificar el orden económico existente. Y eso pasa en todas las sociedades. Pasa así. Vale, aquí lo habéis explicado, ¿vale? Marx divide el análisis de la sociedad en estructura y superestructura. Esto es lo básico, ¿vale? La estructura de la economía, o sea, las relaciones de producción, ¿vale? En el nivel de la estructura, lo que comentábamos antes, las personas establecen unas relaciones de producción independientes de su voluntad, independientes de tal, ¿vale?
Y es ahí donde se van a ir configurando todo lo demás. Entonces, esta estructura, para sustentarse, necesita, o sea, para sustentarse, para justificarse a sí misma, necesita una superestructura que es el modelo ideológico. Y ahí entra el derecho a la política, el arte, la religión, etc, 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 todo lo que queráis, ¿vale? Eso se ve muy claramente. Sabemos cómo las leyes actuales que tenemos lo que están haciendo principalmente es favorecer el mantenimiento e incluso la profundización del sistema capitalista. Y han ido cambiando desde el origen hasta ahora conforme a las necesidades de la estructura económica dominada por los capitalistas, ¿vale? En la política es exactamente lo mismo. Se configuran formas políticas que lo que hacen es mantener el poder de los capitalistas. Con el arte, bueno, también, y la religión por supuesto, ¿vale? Creo que la religión es uno de los ejemplos más claros. Vuelvo a decir, no todo, porque tanto en derecho como en política, evidentemente, a este nivel también hay interacción, y que también es en este nivel, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que cuando interacciona la clase obrera con la burguesía, que son las dos principales clases del capitalismo, se pueden llegar a puntos en los que se consigan alguna mejora política para la clase trabajadora, ¿vale? Y eso se va a reflejar también. Pero, aún así, aunque se consiga alguna mejora, en esencia lo que va a seguir haciendo el sistema político y el sistema ideológico y la educación es sostener la estructura económica. Con la educación también es claro, en la educación ha habido muchas luchas y se han conseguido bastantes avances en materia educativa, pero aún así la función principal de la educación en toda la sociedad es reproducir el sistema de producción existente, siempre. Por mucho que hayamos avanzado, que hayamos conseguido extender la educación, todo lo que quieras, no solo la educación formal, también hay educación no reglada, educación informal, que se da a través de los medios de comunicación, pero tanto la formal como la informal lo que hace es mantener el sistema, y eso yo creo que es bastante claro. O sea, prácticamente en ningún centro educativo te hacen cuestionarte el sistema de producción. Te harán cuestionarte algunas cosas, ¿vale? Y se han conseguido pues algunos avances en materia de derechos humanos, por lo menos de que la gente piense que los derechos humanos están bien, tal, pero bueno, te dicen, aquí están los derechos humanos, pero bueno, evidentemente son imposibles de cumplir en el capitalismo, eso no te lo van a decir, y no te van a hacer que eso, que te rebeles contra eso. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí sí voy a hacer una pregunta, pero es que está puesta ahí. Simplemente es, ¿qué es la economía? ¿Vale? Muchas veces escuchamos hablar de economía y en televisión se habla mucho de economía y escuchamos la bolsa, escuchamos dinero, escuchamos la oferta y la demanda. Vale, eso es parte de un tipo de economía, porque la economía no es más que una forma de organización para satisfacer las necesidades de una sociedad, ¿vale? Es cómo se organiza la sociedad para satisfacer sus necesidades. Habrá que ver quién marca las necesidades, ¿vale? Pero eso es la economía. Por lo tanto, economía no es solo el capitalismo, porque siempre se habla de economía como prácticamente unido a la economía actual del capitalismo. Todas las sociedades han tenido su economía. Desde las sociedades de cazadores recolectores tenían su propio tipo de economía, que además determinaba una forma de organización social diferente, hasta la actual tienen sus formas de organizarse para satisfacer las necesidades. Vuelvo a decir, es importante saber, a la hora de analizar una sociedad, quién está marcando las necesidades y porque es quien controla el modo de producción y que por lo tanto va a ser quien controle todo lo demás. Modo de producción, se llama modo de producción a la forma concreta de una economía en un momento dado, ¿vale? Ahora mismo estamos en un modo de producción capitalista, pero ha habido otros. Y se entiende el modo de producción a la suma de las fuerzas productivas más las relaciones de producción. Las fuerzas productivas es todo aquello que interviene en la producción y las relaciones de producción pues son precisamente las relaciones que se generan entre productores y tenedores de los medios, por ejemplo en el capitalismo, o en general entre todos aquellos que intervienen en el proceso de producción. Esto es muy importante, ¿vale? Las relaciones de producción de una sociedad dada van a determinar las relaciones de distribución. Es decir, que si en una sociedad tenemos una minoría que domina, que tiene los medios de producción y que por lo tanto es la dominante en las relaciones de producción, esa parte va a controlar las relaciones de distribución. Y eso en el capitalismo es más que evidente, porque quien está controlando los medios de producción, o sea, las relaciones de producción que se están dando entre unos que no tienen medios y otros que sí tienen medios, es decir, entre unos que tienen los medios en propiedad privada, hace que las relaciones de distribución sea que el beneficio va a lo privado. ¿Vale? ¿Se va entendiendo por ahora? Así. Bueno. La historia para el marxismo puede entenderse como una sucesión de modos de producción, ¿vale? Aquí os he puesto lo clásico.
Es decir, cómo Marx decía que ha ido pasando la sociedad. Hay que hacer una puntualización y es que hay otros. Esto siempre se pone como un dogma de que todas las sociedades han pasado por tal y van a llegar obligatoriamente a tal, pero no es así. O sea, no, en realidad ni siquiera Marx lo decía así. Habla de muchos otros modos. Modo de producción ético sí que lo desarrolla un poco más, y luego incluso hay muchos otros específicos de modos de producción diferentes dentro de un mismo contexto histórico. Lo que pasa es que nunca se llegó a desarrollar y que para el análisis eurocéntrico que se ha hecho durante siempre, pues no eran necesarios. El modo de producción ético prácticamente nunca se nombra porque, como estamos en Europa, pues no nos hace falta porque no lo hemos tenido. Porque es un modo de producción que se da en sociedades antiguas del Próximo Oriente, de Egipto, en China, y que nosotros para nuestros análisis no lo utilizamos porque no lo hemos vivido. Claro, nosotros tampoco, pero quiero decir, nuestro espacio geográfico no lo ha vivido y por lo tanto se obvia, pero hay muchos. Entonces, más bien lo que dicen es que existía al principio a veces es comunismo primitivo o algo así, últimamente se ha utilizado más como comunitarismo primitivo por el hecho de no confundir con el comunismo de después, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que es una sociedad sin clases. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando cuando he comentado lo de cazadores-recolectores, bueno, pues más o menos por ahí. No está muy desarrollado y hay que tener en cuenta que los conocimientos que se tienen en el siglo XIX de arqueología y tal, pues no se entiende todavía mucho esa forma de sociedad, aunque sí que se hacen incluso análisis de campo con tribus y con sociedades que todavía viven en ese modo de producción que aún siguen existiendo. De hecho, en el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, gran parte está basado en los estudios de Morgan, que es un antropólogo que estudia pues, sociedades de este tipo. Entonces, la principal cualidad que tiene es que son sociedades sin clases, ¿vale? ¿Por qué son sociedades sin clases? Porque no hay propiedad privada de los medios de producción, simplemente. Después se pasa al esclavismo. Luego al feudalismo. El esclavismo sería lo que domina durante la llamada Edad Antigua, ¿vale? Grecia y Roma, básicamente. No me voy a detener en explicarlos porque dan para mucho. Feudalismo es durante la Edad Media, ¿vale? Y después llegaríamos al capitalismo. ¿Algunas diferencias entre ellos? Bueno, el esclavismo, lo que quiere decir es que la economía, el principal peso de la economía está basada en la producción de esclavos, en la producción llevada a cabo por esclavos, ¿vale? No en producir esclavos, sino en la producción que hacen los esclavos. ¿Quiere decir esto que toda la producción la hagan los esclavos? No. Lo que quiere decir es que el principal peso en la producción lo tienen los esclavos. Hay producción doméstica, hay producción de trabajadores, de pequeños propietarios que no tienen esclavos, y hay producción de incluso más o menos asalariados. Pero el principal peso lo tienen los esclavos. El feudalismo. Bueno, el feudalismo es un modo de apropiación que viene de foedus como pacto similar, que básicamente lo que hace es que se establecen pactos entre no libres, pero bueno, entre las dos clases sociales en la cual uno es productor y da parte de su producción, básicamente, ¿vale? No es la diferencia con el capitalismo y con el trabajo asalariado, es que de aquí el trabajador, por ejemplo el campesino, produce y da parte de la producción a su señor feudal. Mientras que en el capitalismo es el empresario el que paga por producir, ¿vale? ¿Veis? Hay una diferencia un poco... Esto da para mucho y es muy complicado y no tenemos ahora mucho tiempo. Pero bueno, luego después, si hay alguna duda con esto, pues se puede preguntar. Y el capitalismo se llegaría al comunismo, que tiene otra vez la propiedad de que es una sociedad sin clases, ¿vale? Luego lo vamos a desarrollar un poco más, pero aquí vemos cómo se ha ido pasando sociedades con clases y luego se pasaría a sociedades sin clases. Y aquí he puesto lo de SC y SSC para recordar una de las charlas que nos dieron en una escuela y que llevó unas cuantas risas, ¿vale? Que luego os contamos la anécdota, si os parece. Luego veremos cómo se hace el paso de uno a otro. Pero siempre hay que tener en cuenta que se va pasando de uno a otro por las contradicciones internas de cada modo de producción. Volvemos a lo que he comentado antes de la tesis, la antítesis y la síntesis. Todas las sociedades tienen clases sociales, excepto las que no la tienen, o sea, todas las tres principales que han existido hasta ahora. Y la interacción entre ellas, entre la tesis y la antítesis, llega un momento en el que hace que la sociedad cree una síntesis y avance a otro modo de producción, ¿vale? Que es lo que ha ido pasando en todas estas. Sobre todo la que más está estudiada es esta, la transición del feudalismo al capitalismo. Es la que más estudiada está, precisamente porque la mayoría de autores marxistas a lo largo de la historia lo que se ha preocupado es explicar el capitalismo, y por lo tanto lo que le interesaba era la transición del feudalismo al capitalismo. La transición del comunitarismo primitivo al esclavismo está menos estudiada, se podría dar en el momento en el que la sociedad se hace sedentaria y por lo tanto empieza a aparecer
apropiación de, o sea, control sobre la producción y apropiación de esa producción por parte de unos y apropiación de las tierras, ¿vale? Quiere decir, nace la propiedad privada y con eso se generan las clases sociales. Y del esclavismo al feudalismo, pues está bastante menos estudiado también, está estudiado, pero bueno, sobre todo desde la perspectiva marxista no hay muchos que lo hayan estudiado en comparación con otros. Y esta, bueno, aquí pasan muchas cosas entre el paso de uno a otro que luego explicaremos. Pasamos a la siguiente. Bueno, la lucha de clases. La lucha de clases es un concepto fundamental, como ya he empezado a avanzar en la teoría marxista, ¿vale? Típica, o sea, la clásica cita del manifiesto: de toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba. ¿Ves? Aquí te está hablando de clases sociales de modos de producción anteriores. En una palabra, opresores y oprimidos, ultra importante. Siempre que existen clases que dominan y clases que son dominadas. Existen opresores y existen oprimidos. Siempre. Puede haber varias clases dentro de los opresores y varias clases dentro de los oprimidos. Pero siempre habrá esa división entre unos que tienen el poder y dominan y otros que no lo tienen y son dominados. Frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada algunas veces y otras veces franca y abierta. Vale. Lo he leído un poco más despacio para que veáis que la lucha de clases no solo es en el momento en el que el pueblo se rebela. No, o sea, la lucha de clases se da en la interacción, en la esfera económica, o sea, en la esfera de la producción, sobre todo entre las diferentes clases sociales. Y la lucha de clases existe siempre. Lo que pasa es que, como pone ahí, unas veces velada y otras veces franca y abierta. Pero hay que tener en cuenta que la lucha de clases existe siempre. Puede haber momentos de aparente tregua, pero eso no quiere decir que la lucha de clases haya terminado, porque solo acaba la lucha de clases cuando no hay clases que tengan que luchar. Porque si en una sociedad existen sectores, clases, que tienen diferentes intereses, no puede haber paz entre ellos dos. Materialmente no puede haberlo, objetivamente no puede haberlo, ¿vale? Aquí ya, por eso, creo que esto es importante saberlo para desmentir para luchar contra las teorías de interclasismo, conciliación, de economía del bien común, entre que los empresarios tienen que ponerse en las trabas para que sean buenos con los trabajadores. Es que eso es imposible. Todo mucho se puede conseguir durante un tiempo pequeño y siempre, además, suele ser en perjuicio de la clase trabajadora. Por ejemplo, el estado del bienestar es un mito que nos han contado muchas veces como de paz entre clases. Bueno, puede ser una pequeña tregua entre clases en Occidente, ¿vale? Y como una pequeña tregua, muy pequeña. O sea, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, o sea, que lo digo porque muchas veces el estado del bienestar se vende como, no, es que si llega un pacto entre las clases. No es un pacto entre las clases, ¿vale? Es una correlación de fuerzas. Es una correlación, es una guerra. O sea, quiero decir, la analogía es una guerra. En una guerra, las condiciones de la paz o de la tregua se firman con respecto a las fuerzas que tiene cada una de las partes involucradas. Cuando la clase trabajadora tiene más fuerza, puede llegar a un pacto más ventajoso durante un tiempo con los capitalistas. Si no lo tiene, como ahora, ¿vale? Pues vamos perdiendo. Y la lucha de clases, la mayoría de la clase trabajadora cree que no existe, porque se ha inculcado desde la ideología que eso no existe, pero los capitalistas lo tienen súper claro. De hecho, no me acuerdo cómo se llama ahora... Warren Buffett. Warren Buffett, ese es. Que dijo que la lucha de clases existe y vamos ganando. O sea, van ganando ellos. ¿Vale? Esto también hay que... O sea, esta frase parece una chorrada, pero a mí me gusta tenerla en cuenta para cuando alguien del PP o del PSOE te dice, no, es que la lucha de clases está... Digo, pero a ver, es que mira, es que la clase dominante te está diciendo que existe la lucha de clases y que van ganando. O sea, ellos mismos saben que existe. De hecho, saben que existen bastante más que nosotros. Y lo tienen mucho más en cuenta, y no más que ver la afiliación a organizaciones de clase. ¿Vale? La afiliación sindical de la clase trabajadora es bastante menor que la participación en organizaciones de clase empresarial. ¿Vale? Creo que la afiliación en España en la COE está en un 70 y pico %, y la sindical, no sé si llega a 20, menos. 12 o 13. Una anécdota. Hace 2 años en la escuela de cuadros de nuevas generaciones tenían como lectura Capital. Claro. Hombre, tienen que estudiar a sus enemigos, igual que nosotros también los estudiamos a ellos. Continúo con la frase porque esta frase o sea, esconde, muestra muchas cosas. Una lucha que conduce cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social. Lo que comentaba antes, ¿vale? La síntesis. O al exterminio de ambas clases beligerantes. Ojo, cuidado con esto. ¿Vale? Que aquí lo que viene a decir es
que esto de que el comunismo va a llegar seguro, o de que está totalmente sabido que de un momento se pasa a otro, pues no tiene por qué, ¿vale? Pueden destruirse entre ellas y que surja otra cosa completamente diferente que no sea el dominio del proletariado para conseguir las sociedades sin clases, puede salir otra cosa, ¿vale? Pero lo importante es saber que las clases interaccionan, luchan, y de que esa lucha, tarde o temprano, surge otro modo de producción porque se da lugar a otras clases sociales diferentes. En el paso del feudalismo al capitalismo, por ejemplo, si bien la mayor lucha de clases la mayor confrontación durante la etapa del capitalismo aparente es la nobleza-monarquía, ¿vale? La nobleza contra la monarquía, al final quien sale triunfante en el feudalismo es la burguesía. Es otra clase de la cual se ha intentado aprovechar la monarquía para luchar contra la nobleza, ¿vale? Sí, la monarquía es parte de la nobleza, pero no es lo mismo, ¿vale? La cual se ha intentado aprovechar, pero ha llegado a un punto en el que la burguesía tiene tanta fuerza económica, que es capaz de tomar el poder político y acabar con el régimen político-social existente anteriormente y configurar uno a su imagen y semejanza. Pasamos. Ah, no, que no está... Vale, bueno, esto simplemente para incidir un poco en las formas de dominación, ¿vale? La forma de dominación que básicamente es cómo hace la clase dominante para obligar a trabajar a las clases dominantes. Y hay tres formas principales. La fuerza bruta, que creo que no hace falta explicarla mucho porque se entiende por sí misma. La dominación ideológica, que es muy importante porque esta lo que hace es, lo que comentábamos antes, configurar todo un sistema de creencias, un sistema de ideas, de una cultura que lo que hace es justificar esa dominación. Y que entonces la gente, como crea que eso es lo normal, o sea, aquí eso también se ve mucho actualmente, la gente cree que es normal que haya un empresario que dé trabajo, además dicen dar trabajo cuando no es así, que dé trabajo a la gente y que tú tienes que estar conforme con ello porque es lo lógico, ¿vale? El sentido común, lo que se habla muchas veces del sentido común, que el sentido común no es más que la expresión más, lo que se entiende por sentido común, la expresión más cruda de la dominación ideológica. Y la presión material. La presión material es básicamente, primero, que tienes que trabajar para vivir, ¿vale? Es decir, si no tienes nada, tienes que vender tu fuerza de trabajo para conseguir lo suficiente para poder mantenerte. Y dentro de la presión material hay un aspecto muy importante que es en el capitalismo, que es lo que llama el efecto de reserva industrial, ¿vale? Es decir, el paro. El capitalismo es un sistema que no puede tener paro, perdón, que no puede no tener paro. Esto que nos vendía el PSOE, por ejemplo, de vamos a llegar al pleno empleo, tal, no es que no se haya conseguido por la crisis, es que no se puede conseguir, porque si todo el mundo está trabajando, la presión que pueden tener con respecto al empresario es mucho mayor, porque el empresario no le puede decir, si esto no lo aceptas, contrato a otro, ¿vale? Entonces también, normalmente no, siempre, cuanto más paro hay, más fácil es bajar las condiciones laborales, porque va a haber más gente dispuesta a aceptar un trabajo con unas condiciones laborales peores, ¿vale? Esa presión laboral presión material es muy importante. Sin ella, este capitalismo prácticamente no podría existir, creo yo. Porque el poder que tendría la clase trabajadora si no hubiera presión material sería brutal. Entonces es completamente esencial. Por eso, siempre que cualquier partido que defienda el sistema de mercado, el capitalismo, te dice que lo que quiere es acabar con el paro, es mentira. Es mentira porque es que es una contradicción para ellos. La fuerza bruta, bueno, no la voy a explicar, pero sí que quiero decir que en el capitalismo surge cuando las otras dos, sobre todo cuando esta, se quiebra un poco, ¿vale? Cuando dominas muy bien por ideología, la gente está contenta con su vida miserable, pues vale, no se te va a revelar. Cuando empieza a no estar contenta, cuando empieza a haber contradicciones, como está pasando ahora mismo, es cuando sale la fuerza bruta, ¿vale? Sí es verdad que el capitalismo avanzado es el sistema que menos necesidad tiene de utilizar la fuerza bruta, porque la dominación ideológica y la presión material están mucho más perfeccionadas. La fuerza bruta se utilizaba más en otros sistemas, por ejemplo en el esclavismo. O sea, en el esclavismo, si no trabajabas, te pegaban una paliza o te mataban, ¿vale? En el capitalismo, por lo menos en el capitalismo avanzado de sociedades occidentales, no. En otros lugares, pues como prácticamente el obrero asalariado y el esclavo es lo mismo, pues sí que también puede pasar. Pasamos a la siguiente. Bueno, un momento, pasa al anterior. Antes de empezar a meterme un poco en vereda con la economía, volviendo a las clases, que antes no lo he comentado, sí hay que decir que en el capitalismo existen dos clases sociales principales, no únicas, principales, ¿vale? Principales, ¿por qué? Porque son la tesis y son la antítesis, son la que domina y es la que más se puede oponer a la que domina.
que son la burguesía, la que domina, propietaria de los medios de producción, y el proletariado, que es la que no es propietaria de medios de producción. Proletariado es una palabra también muy antigua, de hecho los romanos también utilizaban la palabra proletariado para denominar un sector de la sociedad que no tiene más que su prole, es decir, que no tiene ningún tipo de propiedad, ¿vale? ¿Por qué el proletariado es la clase social que más se va a oponer a la burguesía? Primero, porque otras clases sociales, como por ejemplo un pequeño propietario, no solo no suele ver la necesidad de una revolución para acabar con el capitalismo, sino que lo que está haciendo muchas veces es mirar atrás. Es decir, son conservadores e incluso a veces reaccionarios, porque lo que quieren no es avanzar hacia una sociedad sin propiedad, sino mantener la pequeña propiedad que todavía tienen, ¿vale? Entonces puede haber momentos en los que se vuelvan revolucionarios por el miedo a proletarizarse, y puede haber momentos en los que caigan en el fascismo precisamente porque es una idea conservadora que lo que dice es que va a mantener la tradición en algunas cosas, ¿vale? Por esto hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que todos los pequeños propietarios sean reaccionarios. Lo que quiere decir es que como clase tiene tendencia al conservadurismo y a ser reaccionario. Y esto se puede ver también. Claro, la mayoría de lo que se considera un pequeño empresario que tiene un negocio suele ser bastante conservador, aunque los hay que no lo son y que son revolucionarios. Normalmente nuestro secretario general del Partido Comunista de Aragón es autónomo, tiene un taller y es comunista y es revolucionario, ¿vale? Entonces evidentemente hay no todo que una ideología sea dominante dentro de una clase social no quiere decir que la tenga toda. Y aquí me voy a parar otra vez. Tenemos que adquirir armas para desmontar los discursos que intentan desmontar nuestra propia teoría. Es decir, una anécdota. Cuando estuve la primera vez en Istra con la gente del Partido Popular, comentaba que la emancipación de la clase trabajadora es imposible en el capitalismo, ¿vale? Entonces, claro, la chica que vino, Carmen Pinos, me dice, pero es que mi abuelo, que era muy pobre, se montó una cristalería, prosperó y le fue muy bien y tal. Pero vale, muy bien, eso es un caso individual. Es decir, ¿hay movilidad de clase? Sí, la hay. No mucha, pero la hay. ¿Quiere decir que todo el mundo que nace proletario va a ser proletario toda su vida? No, no todo. La mayoría, pero no todo. Lo que quiero decir es que para que toda la clase trabajadora deje de estar explotada, hay que acabar con el sistema, ¿vale? No sirve de nada que una sola persona deje de estar explotada y además muchas veces se convierta en explotador, ¿vale? Esto es muy claro también, por ejemplo, en el esclavismo. O sea, los esclavos eran liberados de vez en cuando. Tu amo te podía liberar, entonces dejabas de ser esclavo. ¿Con eso se acababa el esclavismo? No, por eso simplemente una persona dejaba de ser esclavo. No se podía acabar con la esclavitud hasta que... Bueno, no se podía acabar con la esclavitud hasta que se acabara con el propio sistema esclavista. Y eso, por ejemplo, se ve muy bien en la Guerra Civil Americana, ¿vale? Que eso ya explicaremos si hace falta algún momento, básicamente porque es el sistema esclavista más cercano que tenemos y además uno de los más brutales que ha existido en la historia. Para mí yo creo que es el más brutal junto con el idiotismo en Esparta. Pero estas son otras cosas que ahora no vienen al caso. Entonces, el proletariado, ¿por qué es la clase social revolucionaria? ¿Vale? El sujeto revolucionario. Primero, porque es la única clase social que tiene que existir obligatoriamente en el capitalismo junto con la burguesía. El resto puede no existir, pero el proletariado tiene que existir. Tiene que existir porque la burguesía necesita una clase que trabaje para ellos y necesita apropiarse de su trabajo. Entonces el resto, los pequeños propietarios pueden desaparecer, no pasa nada. De hecho tienden a desaparecer, que luego también lo explicaremos. Pero el proletariado no puede desaparecer. Es más, la tendencia es a que se vaya ampliando. La tendencia del capitalismo de las clases sociales es que la burguesía se concentre, cada vez haya menos, pero más poderosa, cada capitalista más poderoso, y el proletariado se expanda. Luego veremos por qué se va expandiendo el proletariado y todo esto. Bueno, por lo tanto, las demás clases sociales tienden a desaparecer, excepto la burguesía y el proletariado. Y luego, simplemente parando un momento en lo que más se llamaba el lumpenproletariado, ¿vale? Que son casi lo voy a leer un poco. Vale, el lumpenproletariado o proletariado andalajoso es esta putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad
se verá arrastrado en parte al movimiento de una revolución proletaria, si bien las condiciones todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de manejo reaccionario. Es decir, que es una parte del proletariado, ¿vale? Pero es una parte cuyas condiciones de vida dependen tanto de la beneficencia, de la caridad o de la delincuencia dentro del sistema, que que es muy difícil que tengan espíritu revolucionario, ¿vale? Porque básicamente están a lo suyo, a sacarse la vida en cada momento de la manera que puedan, y además se benefician de vez en cuando del sistema, como por ejemplo de la caridad, ¿vale? Por eso, bueno, hemos hablado muchas veces del lumpen, y a veces calificamos un montón de cosas como lumpen que no lo son, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y que también es posible atraer a parte de ese lumpen proletariado al movimiento revolucionario, pero siempre sabiendo que no va a ser el principal actor de la revolución. Por eso, casi siempre, los más brutalmente pobres no son los que participan en la revolución, excepto en momentos muy concretos. Pero no son la clase revolucionaria, no son quien va, sobre todo no son quien va a dirigirlo. Pasamos a la siguiente, ahora ya sí con economía, ¿vale? Bueno, antes de meterme más en materia de doctrina económica, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Entiendo que es mucha información en plan pildorazo, pero... ¿Hasta que la tengo? Hasta las 12 menos... Bueno, Vale, pues entonces, si nadie pregunta nada rápido, continúo. Bueno, la doctrina económica. Para la doctrina económica marxista hay varios conceptos clave, y uno es el concepto de mercancía, que pese a que Marx habla muchísimo de la mercancía, y intenta resumirlo en dos líneas, ¿vale? Que básicamente es un producto que en lugar de ser consumido por los productores se destina al cambio o a la venta. Básicamente mercancía puede ser prácticamente cualquier cosa cuando su objetivo no es utilizarlo, sino cambiarlo, ¿vale? Entonces, mira, justo llegas cuando estoy en parte de economía, así que... Entonces, todas las mercancías tienen básicamente dos valores. Un valor de uso, que es usarlo, ¿vale? Es decir, que el valor de uso viene dado por su utilidad, y que además son más valiosas en cuanto a valor de uso cuanto más básicas son, ¿vale? Que eso es contrario, no confundáis nunca valor y precio, no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿vale? Por ejemplo, fijándonos en el valor de uso, una barra de pan es infinitamente más valiosa que un iPad, porque te da de comer y te mantiene con vida, mientras que el iPad no te lo puedes comer, no, lo puedes intentar, pero seguramente te intoxiques o te cortes la garganta o alguna cosa así. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que en realidad las mercancías en cuanto al uso más valioso son las más básicas. Y luego un valor de cambio, que es el valor que tiene la mercancía a la hora de ser intercambiada. Evidentemente, para cambiar, no sé si tengo diapositiva después, ¿pasa un segundo? No, pasa la anterior, no la había puesto. A ver, para poder intercambiar mercancías hay que establecer algún tipo de sistema de equivalencias, ¿vale? Pues yo que sé, tantos folios equivalen a tantas cámaras de vídeo. Entonces, pues si yo quiero intercambiar mis folios por la cámara de vídeo, pues tengo que dar 2000 folios y tú me das una cámara de vídeo, porque equivalen, o sea, tienen un mismo valor de cambio. ¿Cómo se calcula el valor de cambio? Pues básicamente sumando el coste de las materias primas, el coste de los medios de producción y el valor del tiempo de trabajo, se entiende, empleado en la fabricación del producto como tal. A ver, una cosa, mercancía no es solo objeto, ¿vale? O sea, por ejemplo, la economía que ahora tenemos terciarizada de servicios, también se están vendiendo mercancías, aunque sean inmateriales o intangibles, ¿vale? No voy a decir inmateriales porque... no, lo de inmateriales borrado. Intangibles, ¿vale? O sea, el servir un camarero, en hacer cualquier servicio o dar un masaje, por ejemplo, también está intercambiando una mercancía. Es más complicado de analizar, por eso siempre el análisis se hace con la mercancía tangible, y porque la economía capitalista se basa en la producción material, aunque haya producción de servicios, pero la base es la producción material. Pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hemos dicho que hace falta un sistema de equivalencias. Pasa así, ¿vale? Y para eso existe el dinero, ¿vale? ¿El dinero qué es lo que hace? El dinero es una mercancía de equivalencia universal. Es decir, para facilitar el intercambio de mercancías, lo que se hace es crear una mercancía cuyo único objeto es facilitar el intercambio. O sea,
y va a ser el patrón por el que se van a fijar las equivalencias del resto de mercancías. Es decir, en vez de yo ahora intercambiar mis 1000 folios por tu cámara de vídeo, lo que voy a hacer es intercambiar mis 1000 folios por, yo qué sé, por 100 euros, ¿vale? Folios caros, y luego cambiarlo, esos 100 euros, por una cámara de vídeo barata, en este caso. ¿Vale? Pero bueno, se va entendiendo, ¿no? Su función es facilitar esos intercambios. No sé si acordáis los que estuvisteis en la última escuela, cuando Alfredo nos explicaba esto, que hacía pues como una plaza, ¿no?, de mercado, y en el centro ponía pues un sitio en el que lo que hacían era intercambiar dinero, ¿vale? Entonces lo que hacía era pasar del paso de que tú vas de un puesto a otro puesto con tus folios a cambiarlo por cámaras, y lo que hacía es que no, vas a otro puesto en el cual cambias tus folios por dinero, y con ese dinero puedes comprar cámaras, pero además de las cámaras puedes comprar otra cosa y otra cosa y otra cosa según lo que te guste, ¿vale? Simplemente facilita el intercambio. Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, no, en realidad es que es eso, o sea, es medida de valores y facilitar el intercambio, esa es la función que tiene el dinero. Algo así. Vale, vamos a meternos ahora en harina con algunas cosas, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la circulación de mercancías o cómo es la circulación también en los casos de dinero, ¿vale? ¿Cómo es la circulación de mercancías? Vale. En el capitalismo primitivo, incluso antes del capitalismo, ¿vale?, existe lo que se llama circulación simple, que básicamente lo que se hace es vender para comprar, lo que acabo de explicar. Es decir, yo voy con mi mercancía, adquiero dinero, porque mi objetivo es cambiarlo por otra mercancía, ¿vale? Con el dinero que yo he sacado vendiendo esta mercancía, compro otra. Esto será a principios del capitalismo, pero luego vemos que cambiará, ¿vale? Que es cuando ya se puede hablar específicamente de capitalismo, de circulación capitalista y todo eso. Entonces, aquí lo he puesto con números simplemente para que se vea que yo no estoy aquí haciendo ninguna ganancia como tal, no estoy aumentando mi valor de cambio total de mis cosas. Lo que he hecho es cambiar una mercancía por una cantidad de mercancía, dinero equivalente, para comprar otra mercancía que equivale al valor de cambio del anterior, ¿vale? No sé si hasta aquí se va entendiendo, ¿vale? Más o menos. ¿Cuál es la diferencia con el sistema capitalista ya propiamente dicho? Que no se vende para comprar, sino que se compra para vender, ¿vale? Porque el objetivo no es adquirir una mercancía y disfrutar de la mercancía porque necesitas o por lo que sea, sino el mero hecho de enriquecerse, es decir, de aumentar la cantidad total de capital que tienes. Entonces esto se cambia. Vemos que aquí, ¿ves?, se cambia mercancía por dinero para adquirir otra mercancía, y aquí lo que se hace es cambiar dinero por mercancía para adquirir otra vez dinero elevado a lo que sea, es decir, adquirir más dinero. Sería más fácil aquí. Yo cambio yo con mi dinero que vale 2, compro una mercancía que vale 2, pero luego la voy a vender por 4, ¿vale? Y aquí es donde se puede sacar beneficio, porque has vendido por más, y es lo que va a facilitar lo que va a propiciar la acumulación también. Pasa a la siguiente. Vale. ¿De dónde se saca la ganancia? Aquí es donde vemos que Marx desmonta la teoría de la economía clásica inglesa, que lo que dice es que la ganancia se produce en el momento de la venta, ¿vale? Y que es lo que ahora mismo también se está diciendo. O sea, lo que se está diciendo es que lo que se hace es comprar una cosa para venderla más cara, ¿vale? Pero no es cierto. No es que se compre una cosa y esa misma cosa se venda más cara. Eso además, esto es bastante complicado, pero si eso se hiciera, al final todas las mercancías subirían de precio, porque se equipararía. Si yo te compro aquí, si yo te vendo los folios más caros de lo que me han costado, tú tu mercancía la venderás también más cara para compensar, entonces otro venderá más cara para compensar, y al final se formaría un círculo en el que todavía ha subido y no había ganancia, ¿vale? Por lo tanto, Marx lo que dice es que la plusvalía, te lo explicaré, no se produce en el momento de la venta, no aumenta el valor de la mercancía cuando se vende, sino que se produce en el momento de la producción. Es decir, que interviene algo que hace que esa mercancía aumente de valor, ¿vale? Y ese algo es la fuerza de trabajo, que también se considera una mercancía, ¿vale? Vamos a pasar así. Entonces, ¿cuál es la fórmula real del capital, ¿vale? O la ley general del capital es esta. Es decir, tienes un dinero dado para comprar una mercancía, compras otra mercancía, que lo que va a hacer es aumentar el valor de la mercancía anterior y luego la vendes más cara, ¿vale? La vendes más cara porque ha habido una transformación. ¿Veis? Aquí he puesto M' igual a fuerza de trabajo. ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí el capitalista no ha comprado una cámara de vídeo por 2 y la ha vendido por 4,
sino que ha comprado una cámara, bueno, una cámara de vídeo, igual ya es un producto hecho, pero bueno, es igual. Imaginemos, ¿vale? Ha comprado una cámara de vídeo, ha comprado otra mercancía que es una fuerza de trabajo, es decir, la fuerza de trabajo de una persona, la fuerza de trabajo es la mercancía, la única mercancía que tienen los proletarios, que es la que tienen que vender a los capitalistas, la que compran los capitalistas, ¿vale? Y esa mercancía, fuerza de trabajo, ha modificado la cámara de vídeo para hacerla mejor, y eso es lo que eso es lo que le ha hecho que valga más y que lo venda más, ¿vale? Como veis aquí lo vuelvo a decir, dinero 2, compras una mercancía que vale 2, la mercancía fuerza de trabajo la transforma en 4 y entonces vendes por 4, ¿vale? ¿Se va entendiendo? Pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, aquí esto lo explico un poco porque son varias cosas que creo que sí conviene quizá leer un poquito más. Y es, bueno, ¿qué es el trabajo asalariado? ¿Vale? Entonces, lo que he dicho antes, el proletariado no tiene propiedad, lo único que tiene en propiedad es su fuerza de trabajo, es decir, asimismo su capacidad de trabajar, ¿vale? Capacidad de trabajar que lo que hace es transformar las mercancías, ¿vale? Es decir, la riqueza en el capitalismo la generan los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? No se genera por ninguna otra cosa. Por eso es lo típico del ejemplo que se pone de las huelgas, que además hay hasta un meme de esos, que dice, entonces si los trabajadores no van a la fábrica, disminuyes tus beneficios, ¿no? Y me dices que entonces el beneficio lo haces cuando tú vendes más caro. No, el beneficio lo haces porque el trabajador te está haciendo que tus mercancías que vas a vender aumenten su valor. El capitalista compra la fuerza de trabajo del proletariado como otra mercancía más y a cambio le da un salario que tendrá que ser necesario para que la fuerza de trabajo se reproduzca, ¿vale? Ojo, la fuerza de trabajo también hay que comprarla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? Acordaos, ¿vale? El valor de cambio de la cámara de vídeo era X, ¿vale? Porque era la suma de lo que comentaba antes, ¿vale? De las materias primas, de la materia prima, bueno, no me acuerdo ahora mismo que lo he dicho antes. ¿Pasada anterior? O sea, pasar las primeras. ¿Las primeras de todas? De las primeras, sí. Pasar las primeras, un segundo. No tenía apuntado. No, las primeras de la presentación o de las, bueno, déjalo. o de las de economía. No sé si lo he dicho antes de memoria. Bueno, es igual. Continúo con lo que estaba antes. No te preocupes, déjalo. Continúo con esa. Bueno, simplemente, el capitalista tiene que comprar la mercancía a fuerza de trabajo, ¿vale? ¿Cómo se pone ahora en la serie? No, pero eso es el principio. Vale, pues ya está. Pasa. Bueno, continúo. ¿Aquí me puedes rellenar esto? Bueno, lo comentaba, el capitalista tiene que comprar la mercancía a fuerza de trabajo. ¿Y qué valor de cambio tiene esa mercancía? O sea, ¿cuánto va a costar el capitalista? Pues principalmente lo necesario para que esa fuerza de trabajo se reproduzca, es decir, para que pueda vivir. Al capitalista no le interesa que sus trabajadores se mueran, ¿vale? En general, no le interesa que los trabajadores se mueran, entonces va a pagar lo suficiente para que al día siguiente ese trabajador o trabajadora vuelva a trabajar y vuelva a seguir produciendo beneficio para él. Entonces lo que va a tender a pagar siempre es lo justo para que esa fuerza de trabajo se reproduzca, ¿vale? ¿Cómo se reproduce la fuerza de trabajo? Da para otra charla completamente larga y que tiene relación también con la economía feminista y que igual en algún otro momento vemos, no sé si esta tarde, no sé si va a hablar de algo Irene o no, pero bueno, es igual. Básicamente quedas con eso, que siempre se tiende a pagar lo justo. Que a veces se paga más, correlación de fuerzas, únicamente. Correlación de fuerzas o amplificación del beneficio. Si el capitalista ve que pagando más al trabajador trabaja mejor en el mismo tiempo, pues vale, pues lo hace porque tiene un beneficio. Pero no porque sea altruista, sino porque va a tener un beneficio. Eso o porque la presión de la clase trabajadora hace que los salarios aumenten, como ha ido pasando, ¿vale? Cuando la correlación de fuerzas baja, los salarios también tienden a bajar, normalmente. Vale, se considera mercancía. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Decíamos que tenía un valor hemos visto cuál es el valor de cambio. ¿Cuál es el valor de uso? O sea, ¿para qué usas la fuerza de trabajo? El valor de uso de una silla es sentarte, ¿vale? Para eso la usas. El valor de uso de la fuerza de trabajo es que produce
que produce más valor, que cree que es una mercancía creadora de valor. O sea, los capitalistas usan la fuerza de trabajo para crear valor, lo hemos visto antes. ¿Por qué? Bueno, pues el obrero consume menos de lo que gasta. Eso veremos después también, ¿vale? Si el obrero no trabaja, el capitalista no tiene beneficio, que es lo que he comentado antes con el tema de las huelgas. Ah, mira, aquí lo había puesto, ¿vale? Que no lo que decía antes, que no lo encontraba. Bueno, ¿qué es lo que vale? Pues los medios para su existencia. Lo de su familia lo he puesto aquí entre guiones porque eso varía también, ¿vale? Por ejemplo, en un sistema en el que en un núcleo familiar solo hay un trabajador o una trabajadora que alimenta al resto, pues igual ese salario tiene que estar adecuado para que toda su familia se mantenga con vida, porque es la que va a reproducir la fuerza de trabajo, ¿vale? Entonces, si es un trabajador individual, pues igual necesitaría, o sea, el capitalista podría pagarle menos. Vemos que eso no se cumple porque los salarios están establecidos por el trabajo que haces y no por tus condiciones, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y las condiciones para que se reproduzca, pues comida, ropa, casa, etc. Y la formación del obrero, eso me había comentado antes, ¿vale? Eso también es un coste de producción, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que en general, cuando hablamos de la educación, cuando a nosotros y a nosotras nos están formando para un mundo laboral, es decir, para que trabajemos para unas personas que se van a apropiar de nuestra fuerza de trabajo. Y entonces nos van a formar de la mejor manera posible para que la apropiación sea mayor. Vuelvo a decir, esto siempre son en líneas generales, hay puntos de fractura, hay veces que eso no se ve tan evidente, pero en líneas generales la sociedad es así, ¿vale? Y vemos como una sociedad, por ejemplo en España, cuando quiere modernizar su economía, aumenta la inversión en educación, sobre todo en educación superior, para que más gente vaya a la universidad y para que sean obreros más cualificados que puedan utilizarse y aumente el beneficio de las empresas que están modernizando, por ejemplo. Cuando lo que se necesita es que se produzca más, o sea, que los trabajadores no tengan tanta capacidad, digamos, no estén tan cualificados, lo que hace es restringir el acceso a la educación, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora. O sea, si ahora quieren se está queriendo que España sea todavía más funcione todavía más como periferia dentro de Europa, es decir, que su función básica, que ya era de antes, pero ahora se está incrementando, sea producir cosas baratas o que no necesitan mano de obra cualificada, pues precisamente lo que van a hacer es dejar de invertir en que la gente se forme o cobrar más, que es lo que está pasando también ahora. O sea, eso es clarísimo. O sea, siempre se alienta o no a la formación, básicamente por si es necesaria para el modo de producción concreto o no. Pasamos a la siguiente. Vale, otro concepto clave que es la plusvalía, que ya he empezado a comentar antes, ¿vale? La plusvalía es el valor generado por el trabajador o trabajadora que no es pagado por el empresario. Es decir, yo trabajo 8 horas, ¿vale? Y en mis 8 horas yo genero un valor de 10, vamos a poner, ¿vale? Es decir, la transformación de la mercancía que yo estoy haciendo, luego el capitalista la va a vender por 10, o sea, va a tener un beneficio va a tener un beneficio entero de 10, ¿vale? No un beneficio porque el beneficio en realidad es de aquí, pero bueno. Digamos que yo, lo vuelvo a decir, yo creo por 10, ¿vale? Hago algo que tiene valor 10. Pero a mí me pagan 6. Porque yo he llegado a ese acuerdo con el empresario, ¿vale? De la manera que sea, que a mí me van a pagar 6 por cada jornada de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con los otros 10? Que es el beneficio que se lleva el empresario. Con los otros 4, que es el beneficio que se lleva el empresario, ¿vale? Entonces, esto es principal, o sea, es que esto es la base del sistema capitalista, es la base de la apropiación capitalista, y es la explotación, que es el beneficio que adquiere el capitalista apropiándose de la plusvalía. O sea, si no existe plusvalía, el capitalista no obtiene ningún tipo de beneficio, ¿vale? Si cuando hemos visto que el trabajador transforma el valor 2 en valor 4, si al trabajador se le pagara por ese valor 4, no tendría beneficio el capitalista y por lo tanto no habría acumulación. Si la hay es porque existe plusvalía. Hay varios tipos de plusvalía, ¿vale? Plusvalía absoluta, plusvalía relativa, tipos diferentes de plusvalía relativa, plusvalía extraordinaria, que no voy a entrar aquí, no sé si luego da tiempo se pueden hablar, pero no voy a entrar porque son las 11:30 y todavía quedan muchas cosas de las que hablar. Hasta aquí, claro. Esto es muy importante, entonces si alguien no lo entiende del todo, creo que es bastante fácil. A ver, la plusvalía es un robo que el capitalista hace al trabajador, básicamente. Pasamos al siguiente. Bueno, esto es lo mismo que ya he explicado antes, pasamos al siguiente. Vale. Ahora, ¿qué sé qué hace el capitalista cuando ha obtenido el beneficio, cuando ha obtenido la plusvalía del trabajador?
tenemos dos sistemas, ¿vale? La reproducción simple y la reproducción ampliada. La reproducción simple, que se da también en los primeros momentos de capitalismo, que básicamente lo que se hace es gastar esa plusvalía en, como he puesto ahí, atenciones personales. Pues yo qué sé, pues yo todo el beneficio que obtengo me lo gasto en fiestas, en dar fiestas, ¿vale? Por ejemplo, de los capitalistas a pequeños productores y a, bueno, por ejemplo, saqueo de las colonias, ¿vale? Es lo mismo. O sea, ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra se empiezan a privatizar, se puede decir así, es decir, gente privada se empieza a apropiar de terrenos comunales, por ejemplo, o de terrenos que pertenecían a pequeños productores que son obligados a vender su terreno a un capitalista y luego van a trabajar para él, ¿vale? De ahí se produce el proceso de proletarización. De varios pequeños propietarios, el capitalista va comprándoles o va robándoles, depende de cómo sea, su propiedad, y ellos para sobrevivir van a tener que trabajar para él. Por eso sucede lo que estábamos comentando antes, de que la burguesía tiende a concentrarse, mientras que el proletario tiende a ampliarse, ¿vale? Intervención del Estado, súper importante, ¿vale? No voy a meterme mucho en el Estado porque hay una charla específica que también voy a dar yo en la escuela, pero aquí sí que quiero parar un segundo para desmontar el mito de la contradicción Estado-mercado. No hay ninguna contradicción Estado-mercado, ¿vale? El Estado es un instrumento de dominación de clase y que en el capitalismo su función es precisamente facilitar la dominación de clase de la burguesía. Y en la burguesía original no podría haber habido expropiaciones forzosas de pequeños propietarios en Inglaterra o empresas en ultramar, en las colonias, sin el Estado, sin el ejército del Estado inglés, que conquista territorio del cual luego se van a apropiar gente privada, o si las leyes, por ejemplo, las leyes de acercamiento de tierras que se dan en Inglaterra, que lo que hacen es coger un terreno comunal o un terreno de otra persona que se lo han robado, ponerla cerca, por eso se llama acercamiento de tierras, y decir, a partir de ahora esto es mío. Y si quiero, ya debería alguien que trabaje aquí para mí, pero esto es mío y no lo puede disfrutar nadie más. Eso en España también pasa con la desamortización de los comunales, por ejemplo, los terrenos comunales. Bosques, tierras de pastos y tal, bosques, por ejemplo, eran muy importantes para la madera que utilizaban para calentarse. Y por eso hay muchos robos de madera después. Porque acaban de decir que esta parte de bosque, que era comunal, que todo el mundo llegaba, cortaba su madera y se la utilizaba en casa, a partir de ahora pertenece al marqués de no sé dónde, y que si quieres algo de él, te tienes que pagar, ¿vale? O tienes que convertirte en un trabajador suyo que lo que va a hacer es extraer madera y te van a pagar un salario que además es menor de la manera que la madera que se ha extraído, ¿vale? Entonces eso, muy importante, intervención del Estado, ¿vale? El Estado capitalista es intervencionista, por mucho que nos digan, no, el Estado interviene, siempre interviene, siempre, de una manera o de otra siempre interviene. Vamos a pasar. ¿Qué sucede cuando los capitales se concentran? Es decir, ¿qué sucede cuando la burguesía va adquiriendo cada vez más capital, va adquiriendo cada vez más medios de producción, va adquiriendo cada vez más tierras que antes eran comunales? ¿Qué es lo que sucede? Pues que el capital se concentra en menos manos, mientras que, lo que decía antes, el proletariado se expande. Es decir, hay más gente desheredada, hay más gente que no tiene nada. Entonces, la concentración lo que genera es un empobrecimiento general. Cuanto más concentrada está la propiedad, más pobreza general hay, porque menos gente tiene acceso directo a los medios de producción. Entonces, como he puesto aquí, tras arruinar a los pequeños productores, los capitalistas compiten entre sí, lo que siempre supone un perjuicio para la clase trabajadora. Estamos viendo como ahora está habiendo una competencia capitalista a nivel de estados, por ejemplo, para ver quién produce más barato y que entonces las empresas privadas vayan a producir ahí. ¿Quién pierde en todo esto? La clase trabajadora. Y eso en España lo estamos viviendo. Ahora aquí nos estamos vendiendo a la General Motors, a quien sea, diciendo que nuestras condiciones de producción son mejores que en otros sitios porque los salarios son más bajos, básicamente, ¿vale? O por otras cosas, porque, claro, hay que tener en cuenta que una de lo que compone el valor de cambio de la mercancía era precisamente el coste de producción. Entonces el coste de producción es bajo, al capitalista le viene bien, pero al trabajador, pues, lógicamente no. Entonces, como he puesto, por la competencia, el empresario que no aumente su capital acabará perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando veíamos los dos tipos de reproducción, la reproducción simple y la reproducción ampliada, cuando empieza a surgir la reproducción simple, cuando empieza a surgir la ampliada, va a dejar de existir. Porque va a llegar un momento que quien está haciendo reproducción ampliada se va a expandir y va a coger la empresa que no ha aumentado, simplemente se ha quedado en una empresa más pequeña, va a coger y decir, pues te cojo. Ejemplo, ¿vale? Mercadona. Ejemplo. ¿Vale?
¿vale? O te compró, te echo del mercado y te arruino. Sí, O sea, esos son que dos es- fases, que es ¿vale? una- O sea, primero una fase es arruinar directamente a los pequeños productores y luego otra fase es compra a otros burgueses más pequeños de su propiedad. De hecho, Vale. perdona, las pequeñas empresas las llaman termitas que dicen. Pues, se habla de empresas que están iguales y los ya no más. Si se explica a veces la frase que decía lo que ustedes de a consecuencia es un pecado y por eso debemos eliminarla. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a llegar ya, después de haber visto más o menos, así en plan, pues eso, en plan pildorazo rápido, cuál es la base del capitalismo, vamos a llegar a cuál es la contradicción principal del capitalismo. Hemos dicho que todas las sociedades tienen sus contradicciones, ¿vale? ¿Cuál es la contradicción principal del capitalismo? Pues es que a una producción social le sigue una apropiación privada del producto del trabajo, ¿vale? Es decir, toda la sociedad produce, nosotros producimos, los que estamos trabajando, ¿vale? O sea, bueno, en general la sociedad produce, pero la apropiación, es decir, el beneficio es privado, ¿vale? Por lo tanto, hay una contradicción brutal, y eso se ve como una clase, o sea, la clase que produce no tiene beneficio de esa producción. Es la clase que no produce la que obtiene ese beneficio. De ahí la contradicción entre capital y trabajo. La lucha de clases es la contradicción entre capitalistas, y burguesía y proletariado, ¿vale? Perdón. Esto sucede principalmente no, esto sucede porque los medios de producción son privados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que la propiedad sea común para que la organización de la producción responda a intereses comunes. Lo que comentábamos antes, para Marx, y bueno, yo creo que es lógico, no es posible que haya una apropiación comunal del trabajo mientras los medios de producción estén en manos en manos particulares, sean privados. Una cosa que veía Marx en el capitalismo, que también es una de las grandes contradicciones que vemos ahora, que nace de aquí, de la contradicción principal, es que las fuerzas productivas se expanden enormemente. El capitalismo ha llegado a un punto en el que es capaz de producir mucho más de lo que la necesidad, o sea, de lo que la sociedad mundial necesita, ¿vale? Se ve eso claramente en el tema de alimentos. Todos los años se producen alimentos sobradamente suficientes para alimentar a toda la población mundial y sin embargo hay hambre, ¿vale? Entonces se produce más, o sea, se expanden las fuerzas enormemente, pero no se satisfacen las necesidades generales de la sociedad. Se produce todo lo suficiente para que la sociedad viva bien, sin embargo no vive bien. Es lo que comentaba antes. Esto lo que hace es que se vean contradicciones brutales como el tema de la producción de alimentos y que además, tarde o temprano, se genere una sobreproducción. Pasa así. Bueno. No, está yendo para atrás. Atrás. Ahí. Vale. ¿Qué pasa? Cuando se produce, o sea, cuando se produce no para satisfacer necesidades, sino solo por el mero hecho de vender y enriquecerse, y aparece la contradicción que comentábamos antes, va a llegar un momento en el que el mercado esté tan inundado de mercancías que la gente de compra no sea capaz de comprarlas y se genera una sobreproducción, ¿vale? Es decir, se ha producido más de lo que se puede vender. Y esto genera una crisis capitalista. Todas las crisis en el capitalismo son esencialmente crisis de sobreproducción, que tienen sus particularidades. Es decir, la crisis actual no es exactamente igual que la crisis de 1929, ni la que se produjo en 1870, ni la crisis de los 70 que llama la crisis del petróleo, pero siempre en esencia son crisis de sobreproducción, ¿vale? Que son cíclicas. Eso luego lo va a explicar, creo que más, ¿no? No pensaba tocar mucho, pero... Bueno, pues igual como me dijiste que iba a explicar lo de las ondas cortas y las largas, tal. Bueno, pues eso para ver cómo lo pasa. Bueno, pues luego, da igual, luego si no profundizamos un poco más, porque tampoco me queda ya mucho tiempo. Simplemente eso, decir que son cíclicas y que son de sobreproducción. ¿Y cómo se vence la crisis de la burguesía? O sea, ¿cómo vence la crisis de la burguesía? A ver, quizá no tendría que utilizar esta palabra, porque no es que venza la crisis, es que lo que hace es saltar a otro... O sea, dejarla atrás de alguna manera, digamos, escurrir el bulto, ¿vale? Esto también muchas veces lo que hace es que se vayan produciendo crisis más pequeñas, pero que van a volver a surgir cuando se produzca la crisis grande. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado con la crisis de los 70.
cómo se sale de la crisis de los 70, sobre todo mediante el endeudamiento de la gente, es decir, la gente se produce una crisis de sobreproducción, la gente no puede seguir comprando, ¿y qué se hace? Tarjetas de crédito para todo Dios, créditos para que la gente compre y tal, entonces la gente pues sigue comprando, es decir, puede seguir adquiriendo los productos que se están produciendo, pero claro, de una manera irreal, y tarde o temprano eso va a reventar, y ha reventado. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando ante una crisis la burguesía? Destruir fuerzas productivas, sobre todo trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa con todas las crisis capitalistas? Que aumenta el paro. Claro, como ya han producido tanto que no lo pueden vender, ya no les interesa seguir produciendo. Y como lo que no se van a deshacer de su maquinaria ni de su propiedad ni su medio de producción, lo que hacen es deshacerse de la mercancía por de trabajo, es decir, mandar a tomar por saco a los obreros y las obreras que están en su empresa. O guerra. ¿Eh? O guerra. Espera. Conquistando nuevos mercados. Hombre, también. A ver, conquistando nuevos mercados. ¿Cómo se conquistan nuevos mercados? ¿Vale? Puedes conquistar mercados interiores, es decir, empezar a actuar en un sector productivo, en un sector de la economía que hasta ahora no estaba tan explotado, y vas ahí y lo explotas. Por ejemplo, la sanidad, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo cómo multinacionales que no tenían nada que ver con la sanidad y que nunca se habían preocupado, están empezando a intentar hacer negocio con ese nicho que no había sido un mercado como tal, no funcionaba tanto por las reglas del mercado ni tenía una producción individual, ¿vale? Incluso el Corte Inglés está optando a comprar hospitales en Madrid, ¿vale? Otra forma de conquistar nuevos mercados, arrebatándolos a otras personas. La guerra, ¿vale? Es decir, En la que también se destruyó fuerzas productivas. También, sí, déjame hablar. No, pero que es muy He dicho, importante. ¿te acuerdas lo que he dicho al principio? Vale. Evidentemente la guerra lo que hace principalmente es conquistar nuevos mercados, ¿vale? Y también se destruyen fuerzas productivas. Lógicamente destruyes gente, básicamente, ¿vale? ¿Alguna cosa más que decir, Enrico? No, pero que la guerra, cuando me refiero que se destruyen fuerzas productivas, sí, que era pero da igual. Hombre, análisis. A ver, Pues las fuerzas productivas no solo es la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, Sino que sí, hay un montón de cosas, trabajo acumulado, infraestructuras, etc. Tú destruyes una serie de fuerzas productivas, como puede ser un país bombardeándolo, luego todo lo tienes que reconstruir, después volver a empezar un ciclo de acumulación de capital. Vale, Ya. vale, pero eso es un poco, quiero decir, se ve muy claramente sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, es verdad. Pero, sí, bueno, O Japón, con lo del tsunami. Yugoslavia. a ver, que sí, que hay miles de ejemplos, pero el ejemplo principal es, sobre todo, yo creo que es la Segunda Guerra Mundial, porque, joder, Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, media Europa destruida, reconstrucción, evidentemente, sí. Y bueno, explotando más mercados ya existentes. Por ejemplo, es aumentando la explotación dentro de las propias empresas que ya existen, bajada de salarios, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esta manera lo que hace la burguesía es, ante un momento en el que previsiblemente van a bajar sus beneficios porque no está sacando al mercado las cosas, vuelve a aumentar su tasa de ganancia, o vuelve a intentar aumentar su tasa de ganancia, normalmente el bolsillo, ¿vale? A ver, se puede hablar de un montón de cosas, ¿vale? O sea, quiero decir, en cuanto a la guerra, joder, se puede hablar muchísimo de cómo la crisis del 29 se sale, o sea, es decir, la burguesía vence la crisis porque genera una guerra en Europa, que es la guerra más brutal que ha existido hasta ahora, ¿vale? Evidentemente no hubiera habido, o sea, el capitalismo no hubiera seguido si no existe esa guerra que saca producción armamentística, que mata gente y por lo tanto gente que no vas a tener que pagar, que genera nuevos mercados, como has dicho tú, en base a la destrucción de las infraestructuras. Evidentemente que podemos estar mucho rato, pero lo que he dicho es que no me puedo entretener mucho porque además son casi las 12 menos 10. Seguimos. Ya está. Bueno, ya esto pásalo porque ya es simplemente dos citas acerca del Estado, ya lo he completado un poco antes. Y ahora, vamos a ver si en 10 minutos me da tiempo a dar dos pinceladas sobre algunas aportaciones de Lenin a la teoría marxista y sobre la revolución y el socialismo. Yo he puesto aquí, Lenin tiene miles de aportaciones, ¿vale? He puesto aquí las tres que me parecen de las más importantes. Una es la organización de vanguardia, de la cual no vamos a hablar, simplemente es un método de organización del partido para la revolución. No vamos a hablar de ella, primero porque no hay tiempo, y segundo porque me parece que Anabel en una de sus charlas sí que la va a comentar en la escuela, y como esto es una preescuela, pues no vamos a comentarlo.
el análisis del imperialismo, ¿vale? Como fase superior del capitalismo, y la crítica al revisionismo. Estas dos sí que voy a comentarlas un poco. Pasa a la siguiente. Bueno, a ver, aquí he hecho una esquemilla de cómo va, de cosas que ya hemos hablado y de cómo va progresando pues la concentración de capital y tal, ¿vale? Que es lo que produce que surja el capitalismo monopolista de Estado e imperialismo, que muchas veces son términos que prácticamente son similares, ¿vale? Si acordáis, empezábamos con la acumulación original, concentración de capitales y centralización de capitales. A veces se divide entre estos dos, pero bueno, se puede confundir. Básicamente la concentración se entiende cuando los capitalistas abrieron a los pequeños productores, y la centralización cuando de la competencia entre ellos unos ganan y otros pierden, ¿vale? Hay que recordar la competencia, los capitalistas compiten entre ellos. Y después de esa centralización de capitales surge lo que se llama capitalismo monopolista. ¿Qué es esto? Pues que ha llegado un momento en el que los capitalistas tienen tanto poder que entre ellos, en base a una relación de fuerzas también entre ellos, se reparten en el mercado, ¿vale? Entonces aquí pasa una cosa. El capitalismo monopolista genera el capitalismo monopolista de Estado, que es lo mismo. Lo que pasa es que lo de Estado me gusta ponerlo y se pone muchas veces, porque lo que quiere decir es que ahora el Estado no es controlado por la burguesía en su conjunto, como podía ser antes. Es decir, el Estado hemos dicho que es un instrumento de dominación de clase, de la clase burguesa, pero en el capitalismo monopolista no es controlado por la burguesía en su conjunto, sino controlado por la oligarquía burguesa monopolista. Es decir, por aquellos que controlan los grandes medios de producción. Tal, ¿vale? Entonces, esto se entiende más o menos, ¿vale? Igual antes el Estado ponía las condiciones para que los capitalistas compitieran entre ellos, pero en el capitalismo monopolista no. Lo que hace es directamente favorecer a las oligarquías, o sea, a los grandes capitalistas. Se produce el capitalismo financiero, que es la fusión del capital bancario y el capital industrial, ¿vale? Que es lo que produce la oligarquía monopolista que domina el Estado, y esto lo que va a hacer es que se reparta el mundo entre las grandes potencias. Es decir, en cada Estado, joder, voy a explicar en la siguiente charla también, cuando eso, el tema de cómo se van configurando los Estados-nación en base a la expansión capitalista y tal, que es bastante importante. Pero bueno, lo veremos en otras ocasiones. Entonces, una vez que las oligarquías dominan los estados, lo que hacen es utilizar ese estado para seguir ampliando su capital. Y entre otras cosas lo que hacen es repartirse el mundo entre los principales estados con las oligarquías más potentes. Y entonces el sistema colonial, es decir, aquellos países que ya tenían colonias, de las cuales ya extraían mucho material, se pasa al sistema, o sea, a un imperialismo que ya lo que presupone es una dominación militar efectiva del territorio. Hasta ese momento había o no, depende, pero no era tan necesaria. Ahora sí se hace necesaria una dominación efectiva porque el control tiene que ser total de ese territorio. Máxime cuando hay otros estados capitalistas monopolistas que están apropiándose de colonias. Entonces tienes que controlarlas para beneficiarte y además para defenderla de otros por si surgiera una guerra interimperialista, que como vemos va a surgir. Esto Lenin lo organiza bastante bien. De hecho dice que esto lo que va a hacer es llevar a una guerra interimperialista. Pasa la siguiente. Vale, ¿qué es lo que pasa? Pasa que llega un momento en el que ya se ha repartido todo el mundo. Aquí vemos, bueno, pues Inglaterra, todo lo que está así en rojo naranjita, Francia, Rusia, bueno, Estados Unidos. Aquí esto no aparece, pero en realidad todo esto no es una colonia de dominación militar efectiva como son estas, pero ahí ya está aplicando un sistema que es el neocolonialismo, que luego se va a expandir después de la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es que Estados Unidos está controlando las economías de estos países. Por eso no aparece como que pertenece a Estados Unidos, pero sí está controlando su economía. Es la doctrina Monroe, no sé si suena de alguna vez. De América para los americanos, entre paréntesis, norteamericanos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que ya no hay más mundo que repartir. O el mundo, esto no se puede repartir entre los europeos porque está Estados Unidos. Y entonces, pues ahí también van a confrontar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas que evidentemente, alguna potencia va a querer tener más de lo que tiene. Y en este caso, quien lo hizo fue Alemania, ¿vale? Porque llega tarde al reparto del mundo y como potencia industrial que es, como potencia europea fuerte, quiere su imperio. ¿Y qué pasa? Que como no lo tiene, va a generar una guerra por la apropiación de colonias. La Primera Guerra Mundial es una guerra totalmente imperialista. No tiene nada más que el imperialismo, ¿vale? No hay confrontación de ideas, no hay grandes luchas por sistemas sociales, no. Es una guerra interimperialista. Por eso los socialistas de verdad se opusieron a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?
la Primera Guerra Mundial, se opusieron a ser reclutados, se opusieron a los presupuestos de guerra, ¿vale? Mientras que lo que luego Lenin llama revisionistas, chauvinistas y tal, votaron los presupuestos de guerra, entre ellos mucha gente que pertenecía a los partidos sociales, o sea, partidos socialistas o partidos socialdemócratas. Vamos a pasar así. Entonces esto del imperialismo tampoco me puedo extender mucho porque da para una charla bastante larga como tal, pero bueno. Vale, vamos a pasar ahora, antes de terminar, luego terminaré con algunas críticas principales al revisionismo, pero vamos a pasar ya ahora a qué hacemos frente al sistema capitalista, o sea, a qué es lo que el proletario tiene que aspirar. Vale, pues si recordamos lo que Marx y Engels y Lenin, y bueno, muchos más, lo que dicen es que hay que acabar con la propiedad privada de los medios de producción para acabar con el sistema capitalista, pero eso tiene que hacerse de alguna forma. Si veíamos que los tópicos ni siquiera sabían que había que acabar con la propiedad privada, no sabían cómo paliar las dificultades, las penurias de la clase trabajadora, les preocupaba, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, lo que dice el marxismo es que del capitalismo al socialismo se pasa a través de una revolución, que es la toma del poder por parte del proletario. ¿Vale? El proletariado organizado toma el poder político, sobre todo, ¿vale? Y entonces, de la dictadura de la burguesía, que es una minoría, que es el capitalismo, se pasa a la dictadura del proletariado, que es la mayoría, ¿vale? Esto es muy importante porque la palabra dictadura es fea, ¿vale? Bueno, en nuestro idioma es feo, pero aquí no tiene ningún tipo de connotación negativa. O sea, la dictadura del proletariado es el proletariado dominando, que además es la mayoría de la población. Y es la clase que ha estado oprimida, por lo tanto no tiene ningún tipo de connotación negativa, como nos pueden hacer creer en otros momentos. Y lo que va a hacer, o lo que tiene que hacer el proletariado elegido en clase dominante, es utilizar la maquinaria estatal para ir acabando con la burguesía, ¿vale? Es decir, ir acabando con la propiedad privada de los medios de producción. O sea, básicamente tiene que expropiar los medios de producción para que pasen de una propiedad privada a una propiedad colectiva. ¿Vale? Evidentemente esto es complicado, va a haber resistencias, de hecho en los procesos socialistas que ha habido muchas resistencias, la propia Revolución Rusa es un ejemplo, va a haber resistencias y es posible que haya guerra, porque la burguesía, que no ha dejado de perder todo el poder todavía, se va a resistir. O sea, ningún burgués va a decir, venga, vale, pues toma, te doy regalo, ¿vale? Por eso la revolución es violenta, no porque a los comunistas nos guste en sí la violencia, sino porque para llegar a un sistema más justo va a haber gente injusta que te va a impedir que llegues a eso. Pero vamos, me parece algo lógico. Si la burguesía dijera, venga, pues ya está, pues habéis ganado las elecciones, entonces os damos la propiedad. Joder, pues genial, pero es que eso no pasa. Es decir, ni siquiera ganar las elecciones te da el poder. El poder tienes que no solo tener el poder político, sino además controlar la producción y además poder mantenerlo. ¿Vale? Que es lo que le pasa a Chile de Allende, que gana las elecciones pero no mantiene el poder, no consigue tener un poder efectivo, porque claro, evidentemente no es capaz de competir con el poder de Estados Unidos, que va a financiar un golpe de Estado que va a eliminar todas las operaciones de la clase trabajadora que suceden en Chile. Esta dictadura del proletariado, su objetivo es acabar con la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto acabar con las clases y por lo tanto acabar también con el Estado. Porque el Estado es un instrumento de dominación de clase. En el momento en el que no hay clases sociales, ¿para qué el Estado? No tiene sentido. De hecho, por eso dice que el Estado, en el socialismo, va a tender a desaparecer conforme vayan desapareciendo las clases. Y si no hay Estado, tampoco tiene que haber burocracia. ¿Vale? ¿Para qué se necesita una burocracia si no existe el Estado? Lenin y Marx meten una caña brutal al Estado y a la burocracia. ¿Vale? Por mucho que ahora parezca que nosotros somos ultraestatalistas, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque nuestro objetivo final no es hacer algo con... O sea, quiero decir, no es dominar con el Estado en una fase, sino es eliminarlo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, comunismo sería sin Estado y sin clase, y por ende sin burocracia. ¿Alguna pregunta con esto? Esto se profundizará más también en la charla sobre el Estado. Y bueno, ya vamos terminando. Que si definimos el comunismo como una especie de punto de llegada o como el movimiento actual de cosas que se supera... Claro. Es que yo lo he dicho. Es que depende... Bueno, hemos dicho de reflexiones al final. O guárdatela para algo. Sí. Vale, voy a acabar simplemente con las críticas principales que hace Lenin al revisionismo. Bueno, a ver, revisionismo, voy a explicar. ¿Qué pasa? Cuando muere Marx, Engels todavía sigue vivo unos cuantos años más, y entonces digamos que la principal autoridad dentro del socialismo todavía existe, ¿vale?
sobre todo Engels, porque ha participado de la elaboración de la teoría política con Marx y porque es quien más conocía a Marx. Entonces digamos que las dudas sobre el pensamiento de Marx que se podían tener, Engels las podía resolver. Más o menos, ¿vale? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando muere Engels? Que entonces ahí ya sí que no hay nadie que digamos sea la máxima autoridad dentro del movimiento socialista, reconocido por todos. Porque pese a que Marx critica un montón el programa de Gotha, ¿vale? O sea, el primer programa del Partido Socialdemócrata Alemán, digamos que ellos se consideran marxistas, ¿vale? Marx lo que le dice es que no habéis entendido nada, ¿vale? Es decir, esto no es lo que estoy diciendo, estáis proponiendo otra cosa, ¿vale? El programa de Gotha es importante porque va a fijar la línea política de la socialdemocracia, a la que luego Lenin mete muchísima caña, Kautsky, Bernstein, sobre todo en El Estado de la Revolución, libro bastante recomendado como lectura básica, mete muchísima caña a los postulados revisionistas socialdemócratas, ¿vale? ¿Qué es lo que dice? Primero, dicen que el principal problema del capitalismo no es la explotación, es decir, no es la apropiación privada del trabajo colectivo, sino la anarquía de la producción. Es decir, que lo importante es una buena redistribución de la riqueza, creo que está por aquí, sí, pretende una mejor redistribución de la riqueza y no abolir el sistema capitalista de producción. O sea, los socialdemócratas, los revisionistas, creen que se puede llegar a una redistribución de la riqueza justa sin por ello tener que eliminar el modo de producción capitalista. Claro, esto Lenin lo que le dice es que es imposible y que no sabe dónde encuentra eso en Marx. Y de hecho en esta revolución le pone muchos ejemplos diciendo que todo esto que está diciendo pues no tiene nada que ver con Marx. Tendrá que ver con otras cosas, pero con Marx no. De hecho, hay una frase que voy a leer de Bernstein que me parece que es bastante ilustrativa, que dice que en una buena ley industrial puede haber más socialismo que en la nacionalización de centenares de empresas y fábricas. O sea, cuestiona hasta la propia expropiación de los capitalistas, claro, si no hay que acabar con el modo capitalista de producción, ¿para qué expropiar? Atención con esto, porque es una de las cosas que incluso gente de izquierda, y gente de izquierda bastante cercana, propone, ¿vale? O sea, hay gente que dice que tampoco hace falta expropiar, sino que con aumentar los impuestos, ponerles trabas y tal a las grandes empresas, con eso es suficiente, ¿vale? Evidentemente eso no es suficiente, primero porque se van a resistir y segundo porque si se consigue algo será de manera temporal, en el momento en el que la correlación de fuerzas vuelva a cambiar, pues volverán a intentar recuperar lo que habían perdido en ese momento, que es lo que está pasando ahora en muchos aspectos. ¿Qué más cosas? El Estado, ¿vale? Los socialdemócratas no consideran el Estado como un instrumento de dominación de clase, sino como, digamos, un ente más o menos neutro en el cual se puede colaborar entre clases. Entonces, lo que hay que hacer no solo no es enfrentarse al Estado, sino integrarse en él, colaborar en él y hacer que de esa manera sea más justo, ¿vale? Creen que el Estado en el sistema capitalista puede ser utilizado para conseguir los fines de la clase obrera, ¿vale? Y por lo tanto, no es necesaria una revolución. Los demócratas niegan la revolución, ¿vale? Creen que no hay que intentar forzar la caída del sistema capitalista, hay que participar en las elecciones, mejorar las condiciones de la clase obrera y bueno, de todas formas, también algunos demócratas lo que dicen es que, como Marx ya dijo que las contradicciones internas harían que el capitalismo se cayera por su propio peso, que no dijo eso, pero lo interpretan así, pues ¿para qué? ¿Vale? Entonces, claro, la principal diferencia es que los demócratas son capitalistas. Básicamente, no quieren acabar con el capitalismo, quieren una mejor distribución, que además tampoco se dan cuenta que eso depende de la relación de fuerzas. Digamos que creen, yo creo que muchas veces esto está un poco imbuido en lo que hablan también ahora los de la Junta y eso de la economía del bien común y no sé qué, eso de que la ética de los poderes, ¿verdad? La ética de los empresarios, hay que pedirles que no sé qué, no, es que es lógica, es que se producen unas relaciones de producción, se producen unas relaciones lógicas que son ajenas al hedonismo de la gente. O sea, el capitalista no es que sea malo per se, no es que sea un demonio que ha cogido una empresa, no, es que la lógica de su posición, de la posición que ocupa en el modo de producción, lo que le está haciendo hacer es que aumente su capital y ya está, y es la lógica, es la lógica empresarial. O sea, nadie monta una empresa para ser bueno para el trabajo, montas empresa para enriquecerte. Pero esto yo no entiendo por qué hay gente que no lo ve, pero bueno. Y nada, con esto termino. Entonces, y turno para preguntas, intervenciones. Ahora ya se me voy a sentar. Te diría que antes que las votaciones sesudas de los camaradas se hagan... No, en serio, si alguien tiene preguntas de lo que habéis estado, preguntas como tal, de dudas, primero, si no, pues empezamos con lo demás. A ver, me dedico.
Yo, nada, dos cuestiones muy concretas. Una, profundizar lo que acabas de decir tú, de que las relaciones que se crean en el sistema capitalista son involuntarias, es decir, que muchas veces caemos y esto relacionándolo con nuestra práctica cotidiana, muchas veces caemos en decir, no es que Rajoy es tonto, Rajoy es malo, o es que el PP son malos, es que Rajoy son tontos. No hay que caer en eso si tenemos una política, y además como viene la línea de los que he recibido la charla de los documentos del Congreso, ¿no? De que tenemos que saber dar un análisis marxista de la realidad concreta. Y la realidad concreta no es que sean malos, no es que Rajoy sea tonto o sea torpe o no ha conseguido unos objetivos, es que los objetivos los está cumpliendo, que son lo que ha explicado Jorge, aumentar la tasa de ganancia, por ejemplo, situar a España en una periferia europea, baja de salarios, bla, bla. O sea, es que no son, ni son tontos ni son malos, ¿no? O sea, cumplen unos intereses que no son los nuestros. Y eso viene relacionado con que las relaciones que se crean en el capitalismo no dependen de la persona, o sea, dependen de un sistema dado y de unas relaciones materiales que se crean en el sistema, ¿no? Pero sobre todo eso, en la práctica, de no caer en, no, es que, bueno, Rosell es que es malo, o Botín es malo, desde posiciones que todos con vuestros amigos que son de izquierdas habéis tenido, ¿no? Ni son malos ni son tontos, cumplen sus intereses. Y luego la otra cuestión que creo que, o sea, no matizable, ¿no? Pero que muchas veces se achaca desde pues, ciertos sectores intelectualoides, ¿no? Desde que muchas veces de la simplificación del marxismo, de como por ejemplo con los modos de producción, cuando luego realmente vas a las fuentes primarias, vas a Marx, vas a Lenin, no vas a los grandes autores y te das cuenta de que el marxismo no es simple, o sea, para nada, es súper complejo. Lo que pasa es que hay que entender que el marxismo tiene que ser simple, porque si entendemos que el marxismo es la herramienta que cambia la sociedad y quien tiene que cambiar la sociedad es la clase obrera, que precisamente es una clase que no tiene una opción para dedicarse a estudiar 12 horas el marxismo durante su vida, pues es normal que en un proceso global y complejo, pues el marxismo, de cara con la charla que se ha dado ahora, o de muchos autores que han, entre comillas, simplificado, que no he simplificado, sino han explicado el marxismo para la clase obrera, ¿no? Por eso muchas veces, pues, cuando se discute con sectores intelectuales, pues achacan la simplicidad del marxismo y por lo tanto que es erróneo, ¿no? Sin tener en cuenta que el marxismo es la ciencia de la clase obrera y que precisamente pues, la clase obrera tiene unas condiciones de vida materiales que no le permiten tener un desarrollo intelectual del copón, ¿no? Simplemente esas dos cosas. Vale. Bueno, con esto... A ver, intenta dejar claro la complejidad, ¿no? Sí, Se ha sí. dicho, sí, por eso he dicho en varias ocasiones que intenta simplificar, pero también dejando claro que el marxismo es una teoría muy compleja. Y además, sobre todo, quiero dejar claro que no es dogmática, por mucho que nos hayan dicho y por mucho que en algunas ocasiones haya quien lo utilice como un dogma. En lo de los modos la sucesión de los modos de producción, lo comentaba, que claro, pues se estudian unos pocos y tampoco en mucha profundidad, además tampoco lo estudian en una gran profundidad. Los nombres los caracteriza, pero bueno, y hay muchos otros. Y es que además, por ejemplo, dicen, no, es que, por ejemplo, para algunas regiones no sirve el marxismo porque no han pasado por estos medios de producción, tal. Pues bueno, pues que Marx tampoco estudió esas regiones. O sea, dio las herramientas para que las puedas estudiar de una manera objetiva y con una perspectiva de clase, pero no la estudió, por lo tanto, claro que no da solución para eso. Que tampoco es un Dios que tenga las respuestas para todo. Lo que hace es proporcionar sobre todo una herramienta útil para analizar la sociedad. Y luego también, por ejemplo, estas críticas, no, es que Marx en esto fallaba. No hay tantas cosas en las que fallaba. Pero bueno, no es verdad, porque muchas veces, no, es que en esto se equivocó, tal, no sé qué. Bueno, hay muchas veces que te dicen... Hay muchas veces que por ejemplo, el tema de la revolución va a ser en un país capitalista avanzado porque se dan las condiciones necesarias para que el proletariado se elija en clase dominante y que además va a organizarse en un partido de masas. Pues no. Bueno, pues no pasa nada, es que tampoco, o sea, en realidad lo que... Él mismo se corrige cuando en la carta a Vera Zasulich habla de que también hay otras condiciones de posibilidad en países como Rusia, que no tenían ese desarrollo. Pero bueno, es que tampoco pasa nada, o sea, es que no es un Nostradamus, ¿vale? Que tengamos que ver las predicciones ahí como... No. Rolo. Que si podemos ampliar un poco de la superestructura, que creo que el ejemplo más claro es la religión, que en muchos casos es anterior al capitalismo y sufre muchas transformaciones, en unos casos funcionales al propio sistema económico y en otros incluso antagónicas en segundo casos. Por otro lado, el ejemplo de la sobreproducción, que yo creo que no muy claro, es uno que pone Henry Huben, un economista marxista belga, de que en las grandes empresas automovilísticas emplean el 30% de su capacidad productiva. Es decir,
los grandes beneficios que obtienen los reinvierten en la producción y tienen una capacidad productiva brutal preparada para incrementar su nicho de mercado. ¿Qué pasa? Que la propia competencia no son capaces de incrementar lo suficiente el nicho de mercado, con lo que tienen una producción real que es del 30 o 40% de su capacidad potencial. Entonces un poco la anarquía de la producción es esa, es decir, el capitalismo es anárquico en su forma de producir y lleva a esa sobreproducción de que produce más de lo que es capaz de vender. Y la última cosa era... Así que habría que diferenciar muy bien Estado de forma de organización, es decir, no es que lo contrario del Estado sea la anarquía, sino que aunque no haya Estado como aparato de dominación de clases, habrá un modo de organización de la sociedad como lo ha habido antes y como lo ha habido en las pocas experiencias que más o menos nos pueden servir para pensar de cara al futuro como la Comuna de París. Vale. A ver, lo de la religión. A ver, hay que tener en cuenta que la religión siempre, a lo largo de todas las sociedades, evidentemente que es anterior al capitalismo, y anterior al feudalismo, y anterior al esclavismo, o sea, sistemas de religión, o sea, sistemas de creencias que siempre lo que han hecho ha sido justificar la sociedad establecida, siempre, y en algunos momentos han surgido religiones que ponían en cuestión, pero que rápidamente han sido apropiadas. Ejemplo, el cristianismo. Evidentemente el cristianismo ponía en cuestión el sistema de valores e incluso el sistema económico del esclavismo de Roma, pero rápidamente, como los romanos son bastante listos, cogen y dicen, para mí, se lo apropian y se convierte en la religión del Estado romano. Y cumple su función de dominación. Y todo el carácter que pudiera tener de más o menos revolucionario en su época, lo pierde. Hay partes, evidentemente hay iglesias o hay sectas, o como las quieras llamar, que proponen otras cosas, tal, pero no son dominantes. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? O sea, es decir, que es la tarea principal. Antes no sé si he dicho que toda teoría social, ¿vale?, siempre habla de generalidades. Siempre habla de cosas que suceden en general, en el conjunto de la sociedad, aunque luego evidentemente haya fracturas o bueno, por ejemplo, en lo mismo que hablamos siempre de que lo que hemos dicho, ¿no?, que las relaciones de producción, es decir, la infraestructura determina la ideología y tu posición y la posición en la que tú te sitúas determina la ideología que tienes. Vale, es cierto, pero hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque hay que tener en cuenta la dominación ideológica y segundo, porque funciona de manera general, pero no tiene por qué funcionar siempre. Es decir, que no funcione de la clase trabajadora es fácilmente entendible porque hay una dominación ideológica, ¿vale? Pero que no funcione en la burguesía, porque hay burgueses que se pasan a las filas de la revolución proletaria. Bueno, siempre hay traidores de clase en todos lados. Y evidentemente que haya burgueses que se hayan pasado a las filas de la revolución no quiere decir que la burguesía en su conjunto lo haga. Siempre van a ser excepciones. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Igual que lo que hablábamos de la movilidad de clases. Y bueno, con la religión un poco más. Se puede hablar muchas cosas de religión, pero bueno. Comentábamos... ¿Alguien ha dicho algo? No, claro. Me ha parecido bastante interesante lo que hablabas de que puede haber otras formas de organización más allá del Estado. Claro, esto es lo que nosotros queremos que haya. Sin embargo, y esto entraremos en la siguiente, plantearé, es una crítica que hace, Max Weber, ¿vale?, liberal sociólogo, que dice que en una sociedad tan compleja es imposible que desaparezca la forma de organización de modo Estado y por tanto que desaparezca la burguesía. A ver, esto da para hablar mucho también. Básicamente porque como todavía no hemos tenido una experiencia de sociedad sin Estado, porque, joder, es que no la ha habido. Entonces... ¿Te referís a la burocracia o a la burguesía? A la burocracia. Vale, te has dicho burguesía. Ah, perdón. Vale, sí. O sea, que dice que es imposible que no haya Estado y que no haya burocracia en el nivel de avance de la sociedad en el que estamos. Bueno, esto evidentemente es muy cuestionable, pero también hay que planteárselo porque de la dictadura del proletariado podemos hablar, porque ha habido casos, o ha habido intentos, ha habido puestas en práctica. Entonces de eso podemos analizar cómo se ha hecho, qué se ha hecho, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, en qué se puede mejorar. Pero de una sociedad sin clase y sin Estado no podemos hablar, a no ser que nos vayamos a cazadores de productores, que evidentemente no nos vamos a volver tantísimos años atrás, sino que hay que avanzar, ¿no? Entonces, claro, eso da para un debate bastante largo y bastante complejo, básicamente porque ahí debatimos sobre algo que no ha existido todavía y que por lo tanto pues es bastante complicado debatir. Solo más que nos podemos elucubrar, pero
pero es muy complicado. Arturo. Nada, yo simplemente quería comentar, no soy poco peso con estas cosas siempre, que lo que ha dicho Jorge de la dominación imperialista, etc., y el análisis marxista que hacemos nosotros de la realidad actual está aquí, en los documentos del 12 Congreso, sobre todo en las tesis políticas. Luego está la intervención organizativa de los estatutos, pero eso, el análisis marxista de la realidad de hoy, bueno, y además está, primero te analiza los polos imperialistas que hay en el mundo, cuáles son los instrumentos del imperialismo, los bloques de resistencia y contrapeso, y luego la situación estatal, un análisis de clase, de las clases sociales en España y tal. Entonces, que para complementar, pues la lectura de esto es imprescindible.